Gracias a Dios por el privilegio de estarmos aquí reunidos para alabar al Señor, para el culto, ese servicio de adoración. Me alegra estar con ustedes, ¿no? Desde el primer momento que he conocido a Celsa y Gloria aquí, y me alegro siempre estar no solamente con ellos, que son nuestros anfitriones, ¿no? Ya bastante tiempo aquí en este trabajo, pero con los demás también. Es una satisfacción también que estamos. Y nos alegramos también porque estamos, por la gracia de Dios, dando pasos importantes de desarrollo, ¿no? Hoy por hoy mismo, nosotros en Panamá estamos estrenando un nuevo local y sé que ustedes también pronto lo harán. Y que tengo visto, por la gracia de Dios, y pongan atención en esto, que así como ocurre con nosotros, nuestros hijos, ¿no? Que se van desarrollando poco a poco, el desarrollo de la iglesia también es paso a paso, y es importante y refleja, demuestra una cierta madurez cuando reconocemos esto y disfrutamos esto poco a poco, ¿no? Vamos a ver los hijos que a poco empiezan a leer, empiezan a caminar, empiezan a hablar, van a la escuela, hacen otros amigos, toman decisiones y no se salta de la niñez a la fase adulta de vez. Cada parte y cada fase es importante, ¿no? Y algunos son de transición, y eso va a ser una relación de transición. El deseo de todos nosotros es que todo ya esté listo, ya como el punto final, pero muy raramente ocurre algo que se salta de esta manera así, ¿no es verdad? Entonces, de manera que si, ok, vamos a otro lugar, es acelerado, no es que Cotarín, pero es extremadamente importante. Así lo es. Tenemos testimonios varios desde nuestra experiencia en Brasil, de congregaciones que empezaron poco a poco, cambiaron para otro lugar, después para otro lugar, y después estaban en una condición de ser organizada iglesia, ¿no? En general, con su propio local, algunos otros no tanto, aún siguen acelerando, pero la obra de Dios sigue así desarrollando. Lo importante es que todos estén involucrados en esto, porque la obra de Dios es hecha por Dios a través de su pueblo, No es la obra de una persona sola, ni dos, ni de una familia sola, pero todos aquellos que estén involucrados. De manera que les estimulo a participar y dar estos pasos todos uno a uno. Bien, dicho esto, como estímulo para ustedes, para los próximos pasos, a mí me gustaría la próxima vez ya ver cómo está el nuevo local, ¿no? Invite a otras personas también, amigos, conocidos, todo, y así estaremos juntos en un nuevo local. Y alabamos a Dios y damos gracias a Dios por la familia Toñón que ha acogido la obra de Dios tanto tiempo, aquí, meses, años mismo, aquí en esta casa. Que Dios les bendiga. Dios ha recibido esto como una ofrenda seguramente a su nombre. Que Dios les bendiga a ustedes. Y a todo lo demás, sigamos, ¿no? Bien, hermano, hoy nosotros nos toca hablar de un pasaje bíblico que es Marcos capítulo 1, versículos 21 adelante. Les invito a abrir su Biblia en este pasaje que se empieza también aquí a estudiar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según ha escrito San Marcos, capítulo 1, versículos de 21 hasta 28. Le pido la atención para la lectura del texto bíblico que vamos a hacer. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos que le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Deja tu Biblia abierta ahí que vamos a exponerla
paso a paso. Vamos a orar, Señor, más una vez. Señor, nosotros estamos en tu presencia. Estamos en adoración aquí en este momento. Y te pedimos, Señor, la iluminación de tu Espíritu sobre nosotros. En este momento que tu palabra va a ser predicada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, este tema de la autoridad es central en este pasaje bíblico que leemos aquí. Y seguramente es un tema esencial para la fe cristiana y para la vida cristiana mismo. Y este es uno de los temas que han enfrentado bastante críticas y opositores. Y seguramente si reflexionamos sobre el tema de la autoridad, vamos a reconocer también que es un tema que no es fácil de manejar en la práctica. Las últimas décadas hemos experimentado en el mundo occidental críticas muy fuertes al tema de la autoridad constituida. Hay una revisión histórica desde la academia y las ciencias humanas que ven con una desconfianza, un escepticismo este tema de la autoridad. Porque seguramente al mirarmos la historia vemos que las personas que tuvieron poder, que tuvieron ejercicio de autoridad, no pocas veces abusaron de esa situación e hicieron males y daños a otros que estaban bajo su influencia o su poder o su autoridad. Muchos tienen esta idea asociada mismo de que la autoridad es algo que debe inicialmente o primordialmente ser impuesta por el miedo, por la coerción, por una amenaza sobre los otros. Otros rechazan esta idea y dicen, este es un abuso que no puede ocurrir. La autoridad es algo que debemos sacar de nuestra vida porque las experiencias humanas han visto que la autoridad ha sido abusiva y aquellos que deberían hacer como que bien a otros se ocupan de esta situación para hacer daño y mal a las otras personas, sea donde sea. Y de ahí vemos que en el mundo corporativo, el de trabajo, personas que tienen autoridad muchas veces tratan mal a aquellos que están subordinados a ellos. Sus empleados, sus funcionarios, aquellos que están en una jerárquica inferior, sufren la mano de personas que son sus jefes, sus directores, y que les tienen miedo muchas veces, y que eso se da incluso su salud psicológica. Y algunos que me miran y estoy bajo mucha presión y amenaza y me gritan todo el tiempo y me molesta la persona como está ahí, porque ve a las autoridades como personas que verdaderamente le causan daño. Aunque no esté haciendo nada malo o programa, está haciendo lo que tiene, pero esto que está en posición hace de esta manera. Pero no es solamente en el mundo corporativo. La historia, infelizmente, ha demostrado que en nuestro contexto latinoamericano, esta figura de la autoridad ha sido mal desarrollada mismo en el hogar. No son pocas las casas en que los varones, los hombres, los jefes de la familia han abusado de esta autoridad, poniéndose en una postura muy insensible, dura, a veces con violencia física y doméstica dentro de casa, dañando a su mujer y a hijos. Hijos que ven sus padres como figuras malas, duras, insensibles, que no le demuestran amor, cariño, pero solamente lo ve como una fuerza que les perjudica, que hace perjuicio así por la manera como lo manejan. Si salimos ahora del ambiente privado, del ambiente corporativo, vamos al ambiente público, mucho va a decir, yo reconozco la autoridad, la policía, que hay que tener fuerza mismo, porque es para refrenar el mal que ahí está y poner orden en la sociedad. Sí hay este aspecto, pero también no son pocas las denuncias de que hay un abuso de la parte de ellos. Y muchas veces en la debida investigación hacen actitudes equivocadas, y no es un privilegio de hoy, ¿no? Cuando leemos la Biblia, Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos que Pablo, mismo como ciudadano romano que era, fue una vez molestado, se fue golpeado y todo, y cuando tuvo la oportunidad de hablar, dice, yo soy ciudadano romano, y él que quiere autoridad se pusieron con miedo, porque sabía que por la ley de Roma no se puede morir un ciudadano romano sin el debido proceso legal. Y que estaban hablando de 2000 años atrás,
y que ya tenía como que leyes para poner orden y refrenar el abuso de la autoridad, aunque sea del imperio más grande del mundo y que tenía un poderío militar muy grande y que se imponía con respecto sobre los demás. Bien, hermanos, estamos delante de este tema. ¿Y cómo reaccionamos nosotros como cristianos? ¿Cómo vemos este tema de la autoridad? Hubo un pre-reformador, o sea, un precursor de la reforma, uno de aquellos que intentaron hacer alguna reforma en la iglesia cristiana medieval, pero sin éxito, y que empezó a cuestionar los desvíos del cristianismo antiguo a partir del tema de la autoridad. John Wycliffe, un británico inglés, decía que en basado en la Escritura, según la Escritura, solamente Dios es que tiene una autoridad mismo, porque Él es el creador de todas las cosas, ordenador de todas las cosas y tiene todo poder. De manera que las demás autoridades son autoridades delegadas, no son esenciales en sí. Y que así se evalúa la autoridad a partir de la referencia del propio Cristo, que ha dicho: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Este se entiende. Y es sobre esto que vamos a hablar hoy. La autoridad de Cristo. Que aprendemos de la autoridad de Cristo y cómo esto nos afecta a nuestra propia vida. Vamos a ver. Versículos 21 y 22. Ese texto empieza diciendo el siguiente: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El texto bíblico aquí empieza diciendo que Jesús frecuentaba la sinagoga de Capernaum. Capernaum está en la región de Galilea, está al margen del mar de Galilea, ¿no? En la región en que creció Jesús después de regresar de Egipto, como ahí estaba. Acordémonos que hasta iniciar su ministerio público a los 30 años de edad, Jesús vivió bajo la ley, como ha dicho Pablo ahí, como todo un otro ser humano normal. Tuvo su niñez, tuvo su periodo de adolescencia, tuvo el inicio de su juventud, tuvo el inicio de su vida adulta. Según la tradición hebrea, aprendió habilidades profesionales con su padre humano natural, José, ¿no? Que ahí fue posiblemente alguien un poco más mayor y que vino a aparecer después, porque no aparece después en la trayectoria de Jesús, y habilidades como carpintería y trabajar, y esto desarrolló Jesús. Como judío, Jesús se utilizaba y vivió la vida de su tiempo. Acordémonos que los judíos fueron dispersos algunas veces por disciplina divina, por pecados de idolatría, de desobediencia, y como era el pueblo del pacto y tenía que quebrar el pacto, Dios los disciplina y le puso como cautivos, ¿no? En Babilonia, y a partir de ese momento ellos desarrollaron la práctica de frecuentar la sinagoga, ya que no tenía el templo, para que no restara sin nada. Hicieron estas que eran como casas de oración, lugares a donde se iba para tener un momento de servicio y de adoración muy semejante a que nosotros protestantes históricos tenemos. Lecturas bíblicas, cánticos de salmos, oraciones y sermones. No tenía sacrificio porque la ley de Moisés era muy clara que los sacrificios solo podrían ser hechos en el templo. Es curioso que después que el templo fue construido, y aquí ya estamos en el tercer templo, no solamente el segundo de los profetas que también se dañó, y se construyó el templo de Herodes aquí, ellos no perdieron la práctica de la sinagoga, porque era aquel servicio religioso que estaba más cerca de su casa, y ahí estaba. No necesitaba ir a Jerusalén para participar de este servicio de adoración, como un punto de predicación, una congregación que tiene cerca de tu casa, una misión, y Jesús lo frecuentaba. Y ahí estaba. Y es curioso que vemos que Jesús no fuera alguien pasivo en esta vida religiosa de su tiempo, de su pueblo, porque la Escritura dice que entraron en Capernaum ellos y en los días de reposo, como dice la ley de Moisés, un día que era apartado del servicio común, de los trabajos del día a día, para el servicio religioso, para la adoración. O sea, tiene esta vocación dupla, ¿no? Descansa de las actividades naturales para que te dediques a las actividades litúrgicas
y espirituales. Y entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Seguramente no era cualquier uno que iba a enseñar. No es muy distinto en la vida de la iglesia también. No puede cualquier uno aparecer así de la nada y ponerse aquí. Yo voy a enseñar algo para ustedes aquí, ¿no? Comentaba a poco con César antes de la escuela dominical, ¿no? De la manera como nosotros revelamos las cosas en Brasil para que uno quiera, ¿no? Meterse en el ministerio. Hay un tiempo de acompañar a la persona, ver cómo está, desarrollar hasta que va. Recientemente tuvimos una reunión del Supremo Concilio de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, que básicamente reafirmó todo que el último Supremo Concilio, pero aclaró en más algunos aspectos. Y por ejemplo, el tema de la enseñanza. Ha dicho, mira, el ministerio bíblico, según la palabra de Dios oficial, para la instrucción pública, litúrgica, en el servicio de adoración, es una función establecida por Dios únicamente para los varones. Las mujeres no deben estar metidas en esto porque bíblicamente eso no es, hay restricciones bíblicas para eso, pero no solamente los varones o cualquiera de los varones. Y ahí, según la Escritura, aquellos que fueron puestos por la iglesia mismo en las condiciones de los oficiales, de manera que se decidió que la predicación pública en los servicios públicos debe ser hecha por los ministros de la palabra y necesitaron, en caso que no hubiera, por oficiales varones, primeramente los presbíteros, y así lo sea. Y está enfocado. Bien, ¿dónde viene esto? Viene de todo este celo y este cuidado que está apareciendo en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y le vemos aquí, vemos a Jesús que enseñaba en la sinagoga. ¿Cómo? ¿De la nada? No. Seguramente Jesús tenía una vida de testimonio, de integridad, que la persona que lo conocía en la sinagoga le decía, eso es lo que está. Ustedes se acuerdan que con 12 años de edad solamente, un niño, por tanto, cuando va al templo y que sus padres le deja ahí, y que después se da cuenta que no está cuando regresa, estaba admirado de cómo Jesús estaba metido con discusiones con los maestros de la ley en el templo mismo. Era uno que estaba versado en la Escritura. Y mira, allí puedes decir tú, pero eres el Hijo de Dios, por eso que sabía de estas cosas. No, pero era humano y en su humanidad desarrolló su verdadera piedad, estudió, la Biblia dice que aprendió las cosas, como en su verdadera humanidad. Porque que demuestra que Jesús era una persona humana, piadosa, que tenía la meditación de la Escritura, que tenía su deseo y su determinación de buscar practicar estas cosas. No extrañamos que cuando empieza su ministerio y está con esta facilidad, con este involucramiento y participando de la vida religiosa de sus días. En la sinagoga de su familia, que lo conocía. ¿Dónde está Jesús? ¿Omiso? ¿Escondido? ¿Abatido? ¿Así? No, está activo. Ahí estaba, él estaba enseñando. Pero está aquí ahora, iniciando su ministerio público. Más. Y hay algo más. Mire que dice el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aunque Jesús tenga a lo largo de su vida desarrollado esta búsqueda del conocimiento humano de la Escritura por el poder de Dios, del Espíritu Santo que también estaba en él, por la tradición judía, no se iniciaba un ministerio público de cualquier manera y en cualquier edad. Era un poco más restrictivo que somos nosotros gentílicos, no gentiles. Así, porque un hombre era considerado como teniendo una edad mínima para que otros puedan oírle con 30 años. No por si acaso fue aquí que Jesús empezó su ministerio público. Esto ya no hay en la Nueva Alianza porque era una tradición judía, no es una ley de Dios que hacía bien. En la ley de Dios tenía la idea de la madurez, de la experiencia, por eso sí esperaba que hablasen primero los más ancianos, porque a lo largo de la vida se esperaba que caminó con Dios más tiempo, que meditó más, que aprendió más de la vida y todo, y eso hablaba. Nosotros vemos claramente en los diálogos de Job, ¿no? El libro de Job, como primero los amigos de Job, que son como sus compañeros de edad semejante, hablan, y Eliú deja para ayudar, y primero habló la experiencia, pero vi que usted no tenía nada para decir de bonito, entonces ahora me atrevo a hablar algo después
que hablaron los más experimentados. O sea, dentro de la tradición judía asesina, primero hablan los experientes, después los más jóvenes. Y Cristo, bien, Cristo aquí está inaugurando su ministerio. Ya tiene una edad mínima de presentarse de manera que se aceptaba sus enseñanzas. Pero cuando empezó, algo sucedió distinto. Jesús habla como se dice, yo estoy esperando aquí, como va que la primera clase que este varón va a dar ahí, está ahí, lo conocemos, bonito, hermoso, es piadoso, nadie puede decir nada de mal que ha hecho de esta persona, pero vamos a oírlo, ¿qué va a decir? ¿Y qué dice el versículo 22? Se admiraron de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, imagina esto. Yo me quedo pensando en esta situación. Jesús empieza su ministerio en la sinagoga, conocido de todos allí, que por supuesto estaban diciendo que va a hablar Jesús, como otros hablaron, ¿no? José y otros que se dedicaron así en la vida, y esto hoy tiene una oportunidad de hablar, vamos a ver, ya que demuestra una cierta sabiduría. Y después comentaba, fue bonito en esto, esta aspecto aquí puede mejorar y todo. Pero cuando Jesús habló, él dice, no, es raro esto. Y estoy percibiendo algo distinto. Este hombre no habla como hablan las autoridades religiosas de nuestro pueblo. No habla como los escribas. Y el punto aquí, ya oímos de todo, yo oí de todo esto. Porque Jesús era santo, era el Hijo de Dios. Tú no tienes autoridad si tú no practicas todo lo que tiene para decir. Jesús lo practicaba. Y muchas personas van por esto. No se trata de esto, hermano. No se trata de este punto, aunque sea verdadero, que nosotros debemos buscar la coherencia entre que enseñamos y que practicamos. Pero no se trata de esto. Se trata de que Jesús es la propia fuente de su contenido. Este es distinto de todos los otros. Todos los otros maestros en la Biblia, todos, desde Adán hasta de Apocalipsis, el último, hablan de algo que aprendieron de la parte de Dios, es mensajero de una otra persona. Jesús es el único que habla como fuente primera de su propia enseñanza. Era este de que leemos en la liturgia aquí, el profeta anunciado por Moisés, que vendrá otro semejante a mí, la verdad, superior, porque hablará de que es suyo propio mismo. Y él mismo ha dicho que no hablaba de sí en su singularidad, pero hablaba de quien tiene aprendido la parte de Dios. Jesús hablaba con la propia fuente. Imagínate ahí, tú no estás ahora oyendo a alguien que investigó un asunto y ahora te entrega el resultado de su investigación. Aunque Jesús tenga investigado estos asuntos, porque desde su niñez investigaba las cosas del Señor, buscaba en la Escritura donde aprendió sobre Dios, el Padre, en su humanidad. Pero a medida que en su humanidad aprendía de la palabra de Dios, aprendía incluso sobre él mismo, sobre cómo la Escritura hablaba del papel del Mesías, del Salvador, lo que sería. De manera que cuando va a hablar con la autoridad del Hijo de Dios, del Creador de todas las cosas, juntamente con el Padre y con el Hijo. Va a hablar de la verdad de Dios, distintamente de algo que simplemente está comunicando fruto de su investigación. Entonces, el primer punto que vemos de la autoridad de Jesús aquí es que es la autoridad original. Y ponga tu atención en esto aquí. No hay nadie semejante a él. Nadie. Ninguna persona, ningún ser, incluso no personal como ángeles y demonios, tiene autoridad en sí mismo como tenía Jesús. Jesús habla de que es suyo propio. Habla como la voz del Creador, de Dios Todopoderoso que es. Habla como siendo Él mismo la propia revelación, el Dios encarnado que conoce perfectamente la voluntad de Dios, porque es su propia voluntad también. Habla de algo que está metido en eso, porque lo conoce por experiencia, por fuente, por todo, y Jesús es único esto. No hay ninguno que sea como Él. Este es el primer punto. La autoridad de Jesús es única, esencial, original, es divina, viene de su propia naturaleza, viene de quien Él es
Él es la fuente, como ha dicho, que de mí está escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero la sorpresa no fue solamente esta, ¿no? Cuando vino Jesús y dijo, mire, este hombre no está solamente dando contenido académico aquí, no que Jesús fuera contrario a esto. Porque cuando oímos a Jesús a lo largo de su ministerio público, percebemos que Jesús no era uno que a quien le molestaba la teología. Como algunos dicen, no, la teología es un ejercicio humano, no te meten en estas cosas, los escribas del académico, Jesús no, hablaba de autoridad como si no supiera nada de académico, no, Jesús sabía muy bien. Tanto que cuando le cuestionaba este tema, no dice, no, esto no importa, esto es doctrina de hombre. No, nunca ha dicho esto. Jesús le contestaba propiamente las preguntas que hacían las personas porque él conocía estas cosas. ¿Comprende? Pero Jesús no era simplemente un reproductor de una tradición. Como uno puede tornarse un especialista en el catecismo. Estudia, memoriza todo y es un especialista. Jesús hablaba con la fuente primero, no la secundaria, que es el catecismo. Jesús hablaba con la fuente de esta verdad mismo, no como algo que simplemente sistematizó, y no porque no conocieron, no porque no se utilizara de esto, porque fue de él mismo la fuente. Pero la sorpresa no se terminó ahí. Ve que dice a partir del versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Hermano, cuando leo este pasaje aquí como otros tanto, para mí es impactante. Es casi una paradoja aquí. Porque los primeros que testimoniaron a Jesús como el Hijo de Dios fueron los endemoniados. No fueron los apóstoles los primeros que anunciaron a Jesús, porque ni siquiera Jesús lo tiene llamado aquí. No fueron los creyentes piadosos que así estaban, tengo bastante fe en mi corazón, tengo el Espíritu Santo que está aquí, por eso reconozco a Jesús como el Espíritu. No, aquellos que nunca dudaron de quién es Jesús, en su naturaleza única, en su poder, en su ser, fueron los enemigos declarados de Dios, que fueron los demonios hablando por la boca de esta persona que le daba. Este texto es un texto muy desconcertante, podemos decir así. Porque el endemoniado estaba en la sinagoga. No estaba en las calles con los drogaditos, ¿sí? Con los revoltados, con los marginales, con los bandidos, con los asesinos, ¿no? No estaba ahí. Eso sí, un demonio habla por la boca de un borracho, sí, claro, un borracho, no, o de un inmoral, de un azarete, ahí ya estaba con el demonio mismo. Yo no digo, no, para mí no me extraña que viene de la vida de él. Pero ¿dónde estaba este demonio? Estaba en la sinagoga. Y también uno que frecuentaba la sinagoga. Hermano, no quiero que eso amedrentar a ustedes. No es mi propósito, ¿no? El punto para decir es el siguiente: nosotros no podemos ser infantiles, ingenuos y concluir que tener una frecuencia religiosa no hace situación espiritual está buena. O más, también hablando de otro, porque uno empieza a frecuentar una casa de oración, un estudio bíblico, ya está bien espiritualmente. No, la enseñanza es muy más dura aquí. La enseñanza es que es posible que uno esté tan cerca de la verdad, pero tan lejos del Salvador. Puede estar ahí en la casa donde se anuncia el Señor vivo y no conocerlo. Puede estar oído estas cosas, pero espiritualmente está lejos de él. Y vemos de varias maneras. Una de las maneras es que la palabra no es recibida por personas así, con el interés, con la gana, con la alegría que se produce en la vida de los piadosos. ¿Cómo ha producido el propio Jesús? Mira, Jesús frecuentaba la sinagoga. Jesús estaba enseñando. La misma sinagoga que estaba un endemoniado. ¿Comprende el punto aquí? Entonces, ¿qué vemos de la autoridad de Jesús? Es que la autoridad de Jesús aquí es reconocida por sus opositores.
Y aquí hay una otra enseñanza importante que está ligada, que está asociada a esto y colgada a esto. Ponga atención a esto, hermano, por favor. El reconocimiento racional e intelectual que Jesús es el Hijo de Dios no es necesariamente un conocimiento salvador. Porque más adelante de muchos humanos, todos los demonios saben que Dios existe, que Él es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esta información no ha producido ningún cambio espiritual en la vida de estos opositores. Tenemos que poner atención en eso. ¿Sabe por qué? Nosotros no podemos hacer de nuestra vida religiosa un propósito exclusivo de conocer doctrina. Porque doctrina y buena, hasta los demonios lo saben. Los demonios no fueron nunca condenados por la herejía ariana o nestoriana de que no reconocen la divinidad de Cristo o que no reconocen su humanidad, porque cuando lo veía tenía la ortodoxia en su lengua, pero no en su corazón. Estaba en su cabeza, pero no estaba en su espíritu. Estaba como información, pero no estaba como alimento para su propia vida. ¿Comprende esta distinción? Y aquí, hermanos, les admonesto en el nombre del Señor, por el amor como pastor, por el alma de ustedes. Por favor, venga a la iglesia para estudiar la palabra de Dios, mas no se contente solamente con el conocimiento. Que el conocimiento sea para ustedes un medio para se acercar más del propio Dios, para disfrutar de una vida con Él, con comunión, para que este conocimiento les ayude a reconocer sus pecados y rechazarlos. La adoración a Dios es una rendición a aquel que es nuestro Redentor, porque el conocimiento de Jesús como Señor, hasta los demonios lo tienen, pero ellos no tienen el conocimiento de Jesús como su Salvador. No lo tienen. La Biblia dice que un día cuando regresamos, toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero esto no significa que todos sean salvos. Significa que sí o sí va a ser reconocido que es el Señor. Si nosotros buscamos este conocimiento para adoración, este reconocimiento final va a ser como la gran conclusión de toda una vida que ya caminó con Dios, que ya estaba. ¿Comprende? Este versículo nos demuestra claramente aquí que el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús y de su autoridad hay que generar en nuestra vida sumisión, rendición, fe y arrepentimiento, no solamente reconocimiento intelectual, porque esto nos igualaría a los demonios, que lo reconocen y temen de Santiago, ¿no? Más que reconocer. Mire que así ha dicho. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate, y sal de él. ¿No es curioso esto? Porque imagina, Jesús está empezando el ministerio y decide ya de inicio una de las afirmaciones más profundas sobre su naturaleza. Sé quién eres tú eres el Santo de Dios. ¿Es verdad o no es esto? Es verdad, Él es el Santo de Dios. Pero Jesús, ¿cómo reaccionó? ¡Cállate! No hay espacio aquí para tu voz. Están distintos de algunos movimientos ahí, ¿no? Que entrevista demonios, que habla de demonios, que pone a hablar de todos los demonios. No importa que digan ellos. La casa de Dios no es la casa para que demonios hablen. Cállate. Además de esto, hay un propósito muy práctico, muy útil aquí. Jesús está solamente iniciando su ministerio. Si se revelaba de todo lo que era, esto no alcanzaría la progresividad necesaria de hacerlo poco a poco a lo largo de 3 años.
Imagina ya empezar diciendo todo claramente a su respecto. Y esto iba a causar mucha confusión en la cabeza de muchas personas, de discípulos y de los opositores, y atraer a mucha gente antecipadamente, y inviabilizar humanamente su propio ministerio, iba a antecipar oposiciones de que iba a llenar de multitudes que no iba a ser posible. Tiene tiempo para las cosas. Y este es otro motivo porque Jesús manda que aquel endemoniado se cae. Aún no es hora de revelar estas cosas. Es verdad que está siendo dicho, curiosamente, por la boca de un endemoniado, pero no era la hora de que esto todo se revelara con esta intensidad, con esta claridad por aquí. Es interesante esto, ¿no? Porque esto para nosotros nos enseña que el conocimiento de Cristo es un conocimiento progresivo en nuestra vida. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de Cristo, creyendo en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero poco a poco vamos progresando en este conocimiento. Personas que con poco ya se ven tan maduras y se meten con tanto conocimiento y ya están como enseñando para otros como si fueran maestros, ya cuidado. Aquellos que precipitadamente enseñan y están corriendo riesgos, es preciso más inventar aquí poco a poco. Esta afirmación del endemoniado no vino de una comprensión piadosa de caminar con Dios, vino de una fuente maligna. ¿Ok? Tenemos que comprender eso porque estamos hablando de un endemoniado aquí. ¿Qué aplicamos a nuestra vida de esto todo aquí? Bien, cuando Jesús le reprende y dice para él se callar y no hablar, nosotros vemos claramente que todo eso tiene su tiempo en nuestra propia vida. Y que más que saber verdades, es saber manejar esas verdades en nuestra vida. Aquel hombre, por medio de quien el demonio habló, no estaba disfrutando de esta comunión con Dios. No estaba sometido a Dios como su Señor. Y por esto mismo estaba dominado por una fuerza maligna que le controlaba la mente, le controlaba el corazón, le controlaba todo. Decir estas cosas sin experimentar el significado de estas cosas es muy peligroso. Muy peligroso. Pastor, eso se parece raro, ¿no? Pero nosotros podemos ver, déjame dar un ejemplo de la antigua alianza. Saúl es dominado por el Espíritu de Dios, no es maligno aquí, que profetiza y personas dicen, mire, a Saúl no lo profeta, porque fue dominado. Pero esto no significó que estaba espiritualmente bien o maduro. Verdades pueden ser dichas por ahí, usadas incluso por Dios o usadas por el maligno, pero el contenido de la verdad en sí mismo no es una evaluación de la condición espiritual de la persona que está hablando. Uno puede hablar verdades espirituales con malas intenciones. Pablo ha dicho a aquellos que predican con mal propósito, por envidia, por mal interés, pero si está hablando el Evangelio, menos mal. ¿Comprende? Pero si nosotros estamos buscando una verdadera espiritualidad y estamos buscando vivir para la gloria de Dios, tenemos que nos preocupar también cómo estamos manejando la verdad que anunciamos. No es solamente la verdad, es qué significa ella para nuestra vida y cómo está afectando nuestra vida. Nosotros vemos un ejemplo de alguien aquí que ha dicho una verdad tremenda, pero que no era absolutamente fruto de gracia de Dios en su vida. La verdad era muy grande, pero la manera como se acercó a ella fue maligna. Imagínate. ¿Qué más? No. Vamos a seguir. El texto bíblico sigue diciendo algo. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esto que ha hecho Jesús exponió, puso a la clara la debilidad y los límites de la tarea religiosa humana natural. Es posible que como humanos manejemos una buena liturgia. Es posible que como humanos comuniquemos la verdad de la palabra de Dios. Es posible como humanos que recibamos personas que estén en medio todo el tiempo, pero aún así es posible que las personas sigan siendo esclavas de Satanás y nosotros ni siquiera nos percebemos todo esto. Y estaba ahí. Pero esto no es posible delante de la presencia de Cristo.
Cuando Cristo vino y eso sucedió, el primero le reaccionó, le alabó. No sé qué se pasaba en la cabeza de este demonio, porque no hizo entrevista con demonios, no va a cualquier cosa, ¿no? Y decía, está queriendo alabar bien de Jesús para que Jesús, muchas gracias, está hablando, tú percibiste bien. Y fue elogiado como personas que son tan susceptibles a elogios. ¿No es verdad? Y si quiere poner una trampa para alguien, basta que le estimule su ego. Empieza a hablar bien de la persona, tú eres inteligente, tú eres sabio, tú eres bonito. Y esto se pasa con hombres y pasa con mujeres también. El malandro, el hombre de malas intenciones, se acerca de mujeres y les conquista mucho diciendo cosas que les gusta de oír. Que tú eres bonito, tú eres esto, tú eres aquel otro, ¿no? Y tu marido no te da las cosas que tú mereces mucho más. Y dice tantas cosas bonitas y a otras así. Eso pasa con los hombres también. Tú eres más capacitado, más inteligente, más dedicado aquí en todo, y uno se pone como si fuera bueno. Cuidado. Jesús no cayó en esta trampa. Cuando el elogio más grande vino, él percibió la fuente cuál era y rechazó. No se puso seducido por esto. Porque la autoridad de Cristo, y esta es la segunda enseñanza que tenemos aquí, no era solamente original, porque venía de él, pero también era sobrenatural. Y este es único. Ninguno de nosotros tenemos autoridad. No tenemos esta visión sobrenatural de percibirnos siempre quién está por detrás de todo. Hay incluso uno de los dones espirituales sobrenaturales de 1 Corintios 2, que es el discernimiento de espíritus, que capacitaba, especialmente en el contexto apostólico, percibir algunas de estas cosas. Pero aparte de la polémica del don espiritual, del discernimiento de espíritus, hay algún discernimiento espiritual que podemos desarrollar con la piedad, con la madurez, con la enseñanza de la escritura. ¿Sabe cuando se pasa algo y dice, no, algo está raro en este ahí? La manera como esta persona está diciendo estas cosas, la manera como se está acercando de los otros. Y estos elogios no nos parecen tan sinceros así. ¿Sabe cuando alguien viene diciendo tantas cosas bonitas y todo, y tú dices, ahí no me parece que sea tan bueno? Esta es señal de madurez espiritual. Pero claro, nosotros nunca seremos como Cristo, que conoce total, que lo ve totalmente lo espiritual, porque tiene autoridad sobre todo. Jesús habla con este demonio como que habla con un perrito, ¿no? En este caso, sí, y no pasa nada, no hay ninguna molestia en Cristo de hacer esto. Y esto ya nos pone en la secuencia, cuál es el impacto de esto en su audiencia. Mira, versículo 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La autoridad de Cristo se reveló también ministerial. Ellos se pusieron en cuenta que este hombre habla con autoridad que es distinto de los escribas. No está aquí solamente pasando contenido académico de pesquisa, habla como que tiene así, está enterado mismo de que está hablando como sabe, porque el acuerdo fronte, ¿no? Este habla con una autoridad sobrenatural, porque ninguno de nosotros percibíamos esto mal aquí. Fulano estaba aquí toda semana y Jesús lo percibió y ahí fue. Él tiene un poder que nosotros no conocemos. Y empieza a se difundir esto. ¿Y por qué empezó a influir? Quemando como fuego en paja seca. Porque hasta entonces Jesús vivió una vida regular, común. Algunos dicen, ¿qué se pasó con Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿No? Esta es pregunta así curiosa, ¿no? ¿Qué se pasó? Jesús fue a la India, aprendió con los gurús indianos, o fue a África, o buscó un chamán, ¿no? Un chamán, o estuvo así con los ascendes y aprendió poderes sobrenaturales. No pasó nada. Jesús estaba viviendo regularmente para la gloria de Dios, porque no era llegado su tiempo de ejercer el ministerio público. Cuando llegó su tiempo, ahí él empezó a revelar quién era. Y aunque los primeros que percibieron fueron los endemoniados, no fueron los suyos. Y para unir esta noticia, ¿y cuál es la noticia?
Tenía uno de aquí, de nuestro medio, que es distinto, que tiene una sabiduría que los hombres no tienen. No habla solamente de investigación, sino una claridad de la idea del propósito de Dios con las cosas. Y habla con igual, esto me habla claro, a mi mente, a mi corazón. Habla con poder, percibe cosas espirituales como ninguno que se dio ahí y tiene autoridad sobre la gracia de Dios. Porque nosotros no culpamos las luchas aquí, espirituales, emocionales, pero Él habló con los demonios y así fue. Esto nos enseña que Jesús tiene la autoridad ministerial. Déjame poner en práctica para nuestra vida cómo esto nos afecta. Ustedes deben de percibir que en el medio de los presbiterianos no se habla tanto de demonios y de estas cosas así, porque no damos pánico para demonios. Aprendemos aquí de Jesús mismo. Cuando el demonio empezó a hablar, dijo, cállate, aquí en la iglesia de Dios, el demonio no se queda hablando que habla, aquí es el Hijo de Dios. ¿Este qué es? Es distinto de muchos movimientos ahí, parece que se habla más de demonio que de Dios, ¿no? Y eso aprendemos de Cristo. Pero más, porque a vos, ustedes son muy confiantes, ¿no? De que tú enfrentas el demonio, hermano. ¿Quién de nosotros aquí va a decir, yo voy a enfrentar el demonio en el pecho, en la masa? Oiga ahí, venga Satanás, venga que te enfrento. Soy el Sansón de la nueva generación. No. La certeza que tenemos es que este Jesús Cristo está en nosotros y con nosotros. Y el Señor de la iglesia, y es el pastor de las ovejas, y Él es cuidador de su pueblo, y que aquí está, y que si un demonio venga contra nosotros, tiene que ir con Él, que es nuestro jefe, y que nos gobierna, y que está en nosotros, y que está con nosotros, y que cuida de su iglesia. Es la tranquilidad del hijo que conmigo no pasa nada, porque mi papá me lo quiere. Mi papá me lo quiere. Esta autoridad de Cristo sigue aquí. Aunque Cristo no esté físicamente como estuvo en la sinagoga, está espiritualmente porque ha dicho toda autoridad en la ciudad de los cielos y la tierra. Y Él está con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y así seguimos. Hacemos un ministerio, enfrentamos las luchas espirituales, avanzamos sobre el infierno donde Cristo no es conocido, no porque tengamos ganas, fuerza en nosotros mismos o confianza en nosotros. Por el revés, es porque somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos la sangre de Cristo que nos cubre. Tenemos la garantía de que Jesús cuida de sus ovejas y que ninguna de ellas se va a perder y que es libre. Bueno escrito, el maligno no le toca. Somos de Dios. Este ministerio de Cristo sigue en la vida de la iglesia porque Él sigue protegiendo su iglesia contra las investidas del diablo, contra las luchas espirituales que hay profesionales. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este no es el deseo, que la fama de Cristo venga a ser difundida a través de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, de nuestra familia. El deseo nuestro, que nuestra oración, en la iglesia de redención, sea este canal aquí, esta sinagoga de Dios, donde Cristo es conocido, donde Él es anunciado con esta autoridad de Él. ¿Sabe por qué? Porque al final, el ministerio de la iglesia nada más es que el ministerio de Cristo a través de la iglesia. Porque la iglesia es llamada también del cuerpo de Cristo. Cuando la palabra de Dios, como está diciendo en él, es predicada con fidelidad, ya no es solamente la voz del pastor que se está oyendo, es la voz del propio Cristo que está comunicando. Cuanto más fieles somos, más la voz de Cristo se es anunciada. Y cuando hacemos esto, tenemos que hacer la certeza de que su autoridad es sobrenatural. Tal vez no va a pasar algo extremado, así como un endemoniado gritando aquí en nuestro medio, pero la verdad es que si uno no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y personas bajo el poder del diablo siguen siendo libertadas por el Hijo de Dios, por el poder del Evangelio. Por eso prediquemos.
Porque personas que están esclavizadas por el diablo y por el pecado, al oír la voz de Jesús por la predicación, muchas de ellas van a ser libertadas. Algunas no van a querer esto, van a rechazar y seguirán en su esclavitud, pero muchos Dios ha establecido que van a ser libertadas. Como Cristo mismo, curó tanto, pero algunos no quisieron de nada, ¿no? De saber de nada. Y al final, el propio Cristo va a ser establecido en nuestra vida, en nuestra iglesia, en tu familia. Que Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor. Santo Dios y Padre, nosotros estamos delante de tu presencia. Te alabamos en este día, Señor, por tu poder sublime, por tu amor, tu justicia, tu autoridad. Por la autoridad de Cristo, que es total, es la única que es total. Y que orienta-nos también a cómo ejercer la autoridad. No con abuso, no con opresión, no para dañar a otras personas o intimidarlas, mas para servirles con tu poder, con tu amor, con el Evangelio. Que Cristo sea más y más conocido por nuestro intermedio. Aquellos que son padres, ayúdenos a llevar el conocimiento de Cristo a nuestros hijos. Aquellos que están bajo alguna función y papel, rol de autoridad, que lo ejerce como Cristo lo ejerció, para el bien del próximo y no para la opresión. Ayúdenos, Señor, para que esta iglesia, la iglesia de redención, prospere en el ministerio cristiano aquí en Argentina. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Se termina hoy con la bendición. La bendición. Ok, entonces póngase de pies y decir la bendición. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y el poder del Espíritu Santo estén con ustedes y todo el pueblo de Dios esparcido por sobre la faz de la tierra hoy y siempre. Amén. 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 Dios nos bendiga. Amén. 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 Bueno, sentarse. Empezar a dar algunos anuncios ahí.